quiero darle las gracias a los que ya están conectados, porque bueno, quisiera que hubiesen más, porque creo que son más de 40 participantes en la mañana de hoy. Esto nos permitiría no estar regresando a lo que es las propuestas y por supuesto las interrogantes que cada uno de ustedes vaya generando en el transcurso de este compartir de saberes y por supuesto desde la propia experiencia de investigadores que tienen cada uno de ustedes. Entonces, bueno, voy a tratar en lo posible de ir un poco despacio a ver si podemos compartir parte de lo que es este contenido de hoy. Les decía que les voy a hablar sobre los presupuestos epistemológicos que orientan al investigador, atendiendo elementos puntuales, por supuesto, y que son de gran complejidad, como cuando hablamos de lo que son los presupuestos epistemológicos, noxiológicos, axiológicos, filosóficos y todos aquellos metodológicos, praxeológicos que intervienen dentro de lo que es el proceso de investigación científica, más aún cuando se trata de las tesis doctorales. Siempre hay una confusión. Muchas veces cuando estamos en el área de los trabajos de maestría, que por supuesto son trabajos de grado, muchas veces nosotros lo que hacemos es decirles que son tesis doctorales y resulta que realmente no son tesis, no son tesis, porque solamente la palabra tesis va vinculada a lo que son las tesis doctorales, porque en la investigación aplicada, como es el caso de los trabajos especiales de grado o de los trabajos de grado que están directamente relacionados con la maestría, van hacia lo que es la investigación aplicada, es decir, partimos de un hecho que ya existe, de algo que ya existe, en ese sentido, para promover estrategias, acciones, lineamientos que nos permiten a nosotros mejorar de alguna manera la función o acción que nosotros ejercemos del contexto. Por lo menos aquí tenemos también al coronel Roberto Moreno, quien es parte de este proceso, pero él, a diferencia de la mayoría de los que están aquí, su doctorado es en ciencia forense y criminalística. Entonces, la acción que él debe ejercer dentro de ese proceso va más vinculada a lo que son los principios epistemológicos, noxiológicos, hacia el área de lo que son la investigación en el área de la ciencia forense y criminalística. En el caso de la mayoría, va vinculado a las ciencias sociales humanas y, por supuesto, las ciencias que recogen todos los procesos que vinculan a la educación. Entonces, pero ninguna carece de los presupuestos que les he estado comentando. Todas deben contenerla. ¿Y por qué? Porque ustedes están generando, a pesar de que pueden partir ya de algunas premisas, ya ustedes están generando un aporte al conocimiento, ya sea a través de un modelo, de una teorización, pero que están agregando un indicador más o una dimensión más, o por supuesto, profundizar en una categoría o en una variable a lo que va a ser el trabajo que ustedes están desarrollando y que por supuesto previamente ese intitulado lo va a llevar al título una vez aprobada su tesis doctoral de lo que es su investigación. Por eso es que también a veces confundimos cuando estamos en ese proceso del proyecto de la tesis, de decirles el título de una vez. No, en ese momento se denomina intitulado. ¿Por qué? Porque el mismo puede estar sujeto a modificaciones en la medida en que nosotros vamos avanzando en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Bueno, ya la mayoría me conoce, mi nombre es Dani Soledad Méndez Márquez, soy la facilitadora del curso de seminario y por supuesto vamos a avanzar a lo que viene siendo todo este proceso de los esquemas paradigmáticos en la investigación. Todo trabajo de investigación, en este particular, contiene estos elementos.
que es el nivel técnico, donde hacemos lo que son los instrumentos, construimos, diseñamos los instrumentos y técnicas de recolección de datos. En cuanto a las técnicas de recolección, no solamente estamos dados hacia lo que es la encuesta o la entrevista en su defecto, si es desde el enfoque cualitativo. No, esto también viene dado a esa previa iniciación cuando ustedes empiezan a recolectar todos los procedimientos en cuanto a la colección de teorías, de conceptos, de bibliografía que le va a permitir a ustedes fundamentar. Y por supuesto, allí vamos a utilizar la técnica del subrayado. Hoy día se usa poco, pero sin embargo, a nivel tecnológico también es aplicable. Las fichas, también tecnológicamente nosotros podemos tener nuestras fichas, porque hay algo fundamental, que cuando nosotros vamos a ir hacia lo que son los referentes bibliográficos, hacer esa construcción de quienes apoyaron o de quienes intervinieron indirectamente en nuestro proceso de investigación, nos encontramos que muchas veces perdemos material, el nombre de esos autores que nos acompañaron, porque no tenemos una disciplina en cuanto a ir a través de fichas, a través de las técnicas que nos permite también mantener la información de lo que hemos venido nosotros recolectando y qué actores nos acompañaron. Entonces eso es fundamental. Y los instrumentos, por supuesto, con lo que vamos a tener también la recolección de datos, es decir, aquello que nos va a aportar a nosotros un análisis profundo o, en su defecto, una interpretación profunda de lo que es esos datos que recolectamos dentro de ese proceso. Y por supuesto que allí se involucra la población que nosotros vamos a tener, la muestra o la unidad de análisis o los informantes clave, dependiendo del enfoque con el que nosotros vayamos a desarrollar nuestro proceso. El nivel metodológico, por supuesto que son los pasos. Y esos pasos, ¿quién nos los determina? Nos los determina el método científico, que va, ya para apagar un momentico, ya, que nos los determina, por supuesto, el método. ¿Por qué? Porque el método sigue una serie de pasos rigurosos que nos permiten a nosotros ir sistematizando con una lógica, ya sea inductiva o deductiva, todo el proceso de investigación. El nivel epistemológico, como les venía diciendo, es fundamental, porque cuando nosotros hablamos de epistemología, no hablamos como creemos y como lo han manifestado algunos actores, que es el origen del conocimiento, pero sí forma parte del origen del conocimiento, pero sobre las teorías del conocimiento. Es decir, el abordaje de las teorías y lo que implican cada una de ellas, desde su origen hasta la evolución de las mismas. Allí sí entendemos por epistemología, no como el origen del conocimiento general. A eso le corresponde, es lo noxiológico, que viene, por supuesto, a imbricar esa relación que tiene el sujeto con el objeto a través de esa vivencia y experiencia que ha tenido a través de la vida. Los científicos no apartan como científico su propia concepción de la experiencia para poder intervenir a través de la observación o de otras técnicas acerca del conocimiento como tal. Y eso partió de los filósofos, atendiendo a los de antes de Cristo, después de Cristo, que bien ellos tuvieron ese encuentro con lo natural para poder después venir a representar lo que es ese origen del conocimiento y cómo lo fueron plasmando ellos y cómo fueron esos discípulos interviniendo para que hoy en día nosotros tengamos ese conocimiento. Bien, los supuestos, por supuesto que es abstraer, generalizar, conceptuar y clasificar. Cuando nosotros vamos a ello, es lo que viene también a partir de nosotros, qué es lo que encontramos, cómo nosotros podemos recoger y abstraer esa realidad
para nosotros poder llegar a esas generalidades que más adelante le voy a explicar con lo que es el Splanan y el Splandum, a través de la monotética deductiva. Bien, y por supuesto, los ontológicos, que es el hombre. Recordando así que no puede haber un proceso de conocimiento si no hay participación del hombre con esa sociedad, esa historia y esa realidad. Aquí tenemos, aquí sí venimos nosotros con lo que son los paradigmas, ese mapa paradigmático que nos permite a nosotros recoger y darle cierta mixtura y al mismo tiempo esa complejidad que deben tener las tesis doctorales. Entonces aquí partimos de un mapa que nos va a permitir a nosotros ir recogiendo algunos elementos. No es que todos tienen que estar inmersos dentro del proceso de investigación, pero sí, desde el punto de vista tácito, todos van a tener cierto engranaje dentro del proceso, aunque no se nombren como tal, pero sí tiene cierta relación y por supuesto, como les decía, esa riqueza, ese engranaje, esa mistura o ese entretejido epistemológico que nos viene dando ese mapa paradigmático a nivel de la metodología, es lo que voy a darles una explicación un poco más somera, porque algunos de estos elementos ya fueron tocados anteriormente. Nos faltó el axiológico y el filosófico en ese caso, y el teórico. Bien, entonces atendiendo lo que son las corrientes del pensamiento, nosotros debemos tener centrado con cuál corriente nos vamos a casar dentro del proceso de investigación. Es decir, si nuestra corriente es humanista, si nuestra corriente es funcionalista, si va dirigida a un dogmatismo o a un materialismo histórico. Son diversas corrientes del pensamiento, que el realismo, el idealismo, que nos recogen dentro de un proceso y que una vez nosotros las conozcamos, nos va a permitir decir, bueno, es este el camino que yo tengo que seguir, es este el camino que va a fundamentar mi investigación, atendiendo que desde el punto de vista filosófico se centra, ejemplo, en la corriente del pensamiento humanista o en el realismo, en el idealismo. Independientemente de cuál sea la corriente que acompañe, a veces pueden existir una mixtura de dos o más corrientes dentro del proceso de investigación, dependiendo de las variables de estudio que ustedes tengan o de las categorías, dependiendo del enfoque, o o en su defecto, porque permite precisamente vincular esas corrientes del pensamiento con ese ideal soñado que nosotros tenemos para el modelo o la teorización o la aproximación teórica que vamos a presentar. La axiología, para muchos, y por supuesto que para todos, pues se vincula a los valores, pero no solamente a los valores como tal, sino también a los principios éticos y morales que rigen una investigación. Pero aquí quiero entrar algo en un momento para dar una pequeña explicación. Y es que cuando nosotros hablamos de ética y de moral, la ética es más amplia, es más general y se corresponde a leyes universales, mientras que la moral es más cultural y va contextualizada de acuerdo a nuestras vivencias y experiencias en un contexto determinado. Y coloco este ejemplo a colación, por lo menos, lo que para nosotros es una situación que no debe ser aplicable dentro de nuestra cultura, es por lo menos tener 3 esposas o más, situación que es muy diferente en el contexto del Medio Oriente y que por supuesto es aceptable y moralmente es aceptable porque es una cultura que está contextualizada a una historia. Entonces, para que tengan esa idea de cómo la moral es cultural y se contextualiza de acuerdo a nuestra experiencia y vivencia, la cultura y las mismas normas que rigen nuestras vivencias sociales dentro de ese entorno. En cambio, lo ético sí es universal. Lo que no es ético aquí no es ético en cualquier país del mundo, porque se basa en leyes generales.
Y en cuanto a lo teórico, que tampoco le había dado una explicación como tal, es que lo teórico viene recogiendo todos esos fundamentos que nosotros vamos extrayendo de esas variables o categorías y que nos permiten a nosotros darle un piso teórico, sustento de investigación y cientificidad a nuestra investigación doctoral, pero que además nos va a permitir a nosotros tener luces para la construcción del modelo o de la teoría que nosotros, o de la aproximación teórica que nosotros estemos generando. Entonces eso le va a dar una amplitud mucho mayor y además su tesis doctoral va a estar bien fundamentada y no va a tener esa objeción que muchas veces al momento en el caso de Colombia, cuando van a convalidar, tiene esas restricciones porque hay una exigencia en un formato que les pide a ustedes que den en poco, mucho. Entonces, eso es lo que quiero darles esta aplicación para que cuando vayamos a ese proceso no los vaya a afectar. Por el contrario, lleve ese carácter profundo y complejo que pide el ministerio para que puedan ser convalidables los trabajos de investigación. Y les recuerdo, entre lo epistemológico y lo noxiológico, la diferencia está, es que la semejanza está que ambos hablan de origen, pero mientras lo epistemológico habla del tratado de las teorías del conocimiento, atendiendo el origen y evolución, lo noxiológico habla en sí del origen general del conocimiento y del conocimiento en general, incluyendo teorías, modelos y todo lo que allí está implicado como construcción. ¿Alguna pregunta? Sí me gustaría saber para que la duda de uno puede ser la duda de otro y eso nos va a permitir aclarar en esta explicación algunos aspectos que estén en incertidumbre. ¿No hay? Bueno, continúo. Aquí tenemos que es un paradigma, pero sí me gustaría que alguno de los compañeros leyera lo que aquí dice. La palabra paradigma se puede asociar con distintos ámbitos de manera tal que es tan común e intranscendente como puede ser otra palabra. En la antigüedad su aparición se remonta a la época de los filósofos como Platón y Aristóteles, quienes lo utilizaban en el sentido de modelo o ejemplo. Abagnano, 1986, página 888, Vasallo, 1977, pero no un simple modelo a modo de maqueta o muestra de algo, sino un modelo ejemplar, perfecto, de tal modo que había de considerarse digno de ser seguido e imitado. Ferrater, 1994. Posteriormente, a mediados del siglo XX, la palabra era de uso común en la lingüística para aludir ciertas estructuras semiológicas. Saussure, 1969. Estas acepciones se empleaban indiferentemente del argot científico. Y bien, gracias, Salma. Como lo leyó Salma, esto es muy claro. Los paradigmas están. Y el hecho de que un paradigma tenga una atención en particular en una determinada época, no significa que ya queda totalmente obsoleto. Él mismo puede permitir ese modelo, ese ejemplo que tenemos, puede permitir que se sigan construyendo nuevos paradigmas, por supuesto, apegados a una base que fue ese paradigma anterior, como nos ha venido pasando con los paradigmas del aprendizaje, que son esas teorías del aprendizaje que nos hablan de lo conductual, de lo constructivista, de lo cognitivo, metacognitivo, de las inteligencias múltiples, de muchas cosas. Esos paradigmas nos han dado a nosotros una apertura para ir comprendiendo lo que está y para ir también ideando un nuevo paradigma para futuro. Por eso es que surgen
y son hasta modismos. Ellos están hoy, desaparecen por un tiempo determinado y vuelven a ser retomados porque la misma necesidad de ese momento histórico y también de ese contexto se repiten, es como cíclica, es dialéctica. Entonces, los paradigmas totalmente no desaparecen como tal, pero sí surgen, van surgiendo nuevos paradigmas que nos permiten a nosotros ser modelos, ejemplos a seguir. Bien, por ejemplo, van a tener ustedes la construcción de modelos que a pesar de que parten de otros modelos y que se convirtieron en paradigma en un momento determinado, ustedes van a dar un nuevo aporte a la sociedad del conocimiento, que bien puede convertirse también en un modelo paradigmático. Eso no lo sabemos. La aplicabilidad del mismo, la atención que otros investigadores le puedan colocar a las aproximaciones teóricas, teorías o modelos que ustedes están desarrollando, puede ser que en un futuro se convierta en un paradigma. ¿Por qué? Porque va a dar soluciones a determinado momento y muchos van a seguirlo o tomarlo como ejemplo. A mí me gustaría escuchar también cuál es la concepción o acepción que tienen algunos de ustedes o cuál es, por supuesto, la contraposición que alguno de ustedes puede tener con relación a lo que es un paradigma, porque es aceptable, y más en estos espacios donde estamos con personas que se están dedicando a la investigación y que bien me permiten también un aprendizaje de acuerdo a las posturas que cada uno de ustedes tenga. Escucho, por Doctora, una favor. consulta. Ajá, En, en base al último párrafo, ¿no es cierto?, de lo que es utilizado a fecha actual, por así decirlo, a partir del siglo XX, en la palabra paradigma, hace referencia a la lingüística y también enuncia, ¿no es cierto?, que hay, se refiere a las estructuras semiológicas como tal. Entendería que esas estructuras están conceptualizadas bajo un enfoque del texto literario a través de la sistematización de las unidades léxicas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es sí, eso que hoy por hoy tiene consistencia a efectos de transmitir esas estructuras bajo este enfoque paradigmático de la lingüística. ¿Sería así? sí, sí, coronel, muy bien. De hecho, nosotros, ¿cómo podemos tener esos previos antecedentes paradigmáticos si no es a través del uso de la lingüística? Y quedan como estructuras semiológicas que nos permiten a nosotros ir a tomarlas como precedentes para nosotros poder fundamentar o al mismo tiempo para nosotros poder refutar, porque bien es aceptable dentro de los procesos de investigación doctoral, porque ya ustedes están generando una nueva visión también hacia esas formas lingüísticas y también, por supuesto, a esas estructuras semiológicas. Cada vez que ustedes aporten algo, aunque vaya en mistura, es decir, aunque sea un híbrido, ya ustedes están generando una nueva manera de pensar, que eso entra dentro de lo que es el método abductivo, que nos permite a nosotros reflexionar, argumentar para ir a otra manera de pensar. Entonces, muy bien, eso que usted termina de plantear es eso. Esas estructuras las vamos reconociendo. ¿Por qué? Porque quedaron plasmadas a través de la lingüística. Y eso nos permite a Perfecto. nosotros, Muchas gracias. sí, sí, tenerla como fundamento en un determinado momento, dependiendo de la temática que nosotros desarrollemos. Podrá tomar cualquiera de los paradigmas existentes y, por supuesto, podrá generarle un aporte adicional a ese paradigma. Gracias, coronel. A usted por la Bien, explicación, doctor. no, de nada, gracias a usted por participar, porque eso permite también que los demás compañeros tengan una comprensión también más compleja acerca de lo que venimos hablando. ¿Alguien más quiere participar? Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos lo que todo investigador debe tener dentro de sus estructuras mentales, que aunque no sean totalmente herméticas,
es que ese es el deber ser, que más bien sean abiertas para ir incorporando nuevos elementos, porque recordemos que en este mundo vida, el proceso de aprendizaje no es lineal. Venimos sobre procesos en los cuales nosotros aprendemos, desaprendemos, reaprendemos y hasta volvemos a desaprender. Entonces eso nos permite a nosotros que en esa dialéctica del pensamiento nosotros vayamos evolucionando y vayamos teniendo, por supuesto, visiones mucho más amplias. Y nos convertimos hasta en ser más flexibles dentro del proceso de investigación, porque esto nos va ampliando la manera de pensar. En cuanto a un segundito. Sí. En cuanto a esta visión de mundo, pues tenemos la propia historia del investigador. Y es que eso no podemos nosotros eludirla, porque la experiencia es la que nos invita a nosotros a observar cuál es ese nudo crítico que existe dentro del contexto donde nosotros laboramos o en el que vivimos. Y esa propia historia del investigador es lo que nos va a llevar a nosotros a tener una idea clara, también a comprender el por qué selecciona esa temática y que realmente es el más interesado de ir desglosando cada una de esos nudos críticos para llegar a una verdadera conclusión, a unos verdaderos resultados. Así que nosotros no podemos dejar de lado, aunque el método científico hable de una objetividad pura, eso jamás se genera, porque siempre hay un interés particular del investigador por el desarrollo de esa temática que seleccionó. Y nosotros como jurados, como tutores o como lectores de esos trabajos de investigación que usted, de ese proyecto, de esa tesis, nosotros tenemos que entender esa propia historia del investigador, porque muchas veces cometemos el error de querer encauzarlo por nuestra experiencia. Y resulta que quien vive, conoce esa realidad problemática es el investigador. Nosotros solamente vamos a ser guías dentro de un proceso a nivel de conceptos y métodos a seguir, que son los aportes que nosotros le podemos dar. Pero hacerle un cambio estructural en cuanto a lo que es ese propio proceso de investigación que seleccionaron, no. Y de hecho no lo comparto. Tengo un artículo que habla de los aciertos y desaciertos en la evaluación de trabajos de investigación, porque es que a veces queremos llevar al investigador por el camino en el que nosotros caminamos y resulta que nosotros somos solo guías para que él avance en su propia historia y en su propio camino. Los paradigmas e intuiciones, eso es fundamental. Y creo que la investigación criminalística y forense me corrige esas intuiciones para el planteamiento de hipótesis y de esas proposiciones que ustedes generan, esas interrogantes, están dadas precisamente muchas veces a esos elementos, a esa colección de pruebas, por supuesto que tiene, pero también a la propia intuición que tiene el investigador acerca, y la experiencia los lleva mucho más a eso. Y eso no escapa del ejercicio propio de la docencia, que es muy rica, y nosotros también, como investigadores y como investigadores natos, porque el hecho que nosotros ya estemos dentro de un proceso de vida, nos convertimos en investigadores natos porque todo el tiempo andamos en experticia, nos hacemos preguntas, indagamos, encontramos. Entonces eso nos permite a nosotros, por supuesto, que la intuición esté presente dentro de ese proceso porque nos marca a nosotros esas interrogantes, esas hipótesis o esas proposiciones que nosotros nos planteamos. Por supuesto que debemos estar marcados y supeditados a unas normas, pero eso no significa que esa rigidez va a ser determinante en la acción que ustedes van a ejercer. Por supuesto que esas normas van a permitirles seguir unos pasos, que en esa rigurosidad científica, también el accionar de ustedes tiene cierta flexibilidad, porque ustedes se van a encontrar con muchas situaciones que pueden ser positivas o negativas.
y están ustedes dentro del proceso de investigación, en la acción que ustedes ejercen, dar continuidad o erradicar lo que a ustedes no les conviene o lo que ustedes encuentran como que los trunca en el paso que ustedes van sistematizando. Entonces, en eso tienen que estar muy claros, porque a veces llegamos al final de la investigación y en la elaboración del análisis o interpretación de los resultados o en esa hermenéutica y a nosotros nos impide avanzar. ¿Por qué? Porque no deslastramos esos aspectos desde un principio. Entonces en eso tenemos que ser muy cuidadosos y ahí es donde viene el miedo. Y es el miedo el que muchas veces no los deja terminar. Y por supuesto nace ese síndrome del TMP, que la gente muchas veces se queda con la escolaridad y no termina defendiendo su tesis doctoral, porque ese temor de no haber apartado todas esas deficiencias en un principio lo lleva a un retiro voluntario. Y eso no debe estar presente dentro de ustedes. Deben perder el miedo, deben sentirse con una carga positiva en ese avance que les va a permitir concluir finalmente con esa tesis doctoral. La categoría general, problema central de la filosofía. Por eso les hablaba que siempre el punto de vista filosófico no se va a apartar. Y la categoría general son que esas leyes universales ustedes las van a tener presentes también dentro de ese proceso de investigación. Y en cuanto a la psicología individual, también me adelanté un poquito con lo que es la acción y es esa certeza que ustedes deben tener, esa convicción y esa seguridad en sí mismos como investigadores. Y más porque son ustedes los que conocen el problema. Y más aún porque la temática que ustedes seleccionan está dentro de su perfil. Entonces, eso tiene que permitirle a ustedes tener condiciones emocionales equilibradas y una inteligencia emocional para ustedes seguir avanzando. Vuelvo y me detengo en esta diapositiva. Me gustaría, si hay alguna pregunta, con mucho gusto poderles compartir también cuál es mi posición o mi opinión al respecto. Bien, continúo entonces. Bueno, aquí tenemos la reconstrucción lógica, modelos de investigación científica. Tenemos algunos elementos que bien nos van a permitir a nosotros, por supuesto, en esa identificación de los paradigmas epistemológicos, podemos ver que las características teóricas, por eso le habla de los abordajes conceptuales, porque la epistemología trata las teorías del conocimiento. Son elementales y fundamentales dentro de su proceso que no se casen con muchas teorías. Por eso uno tiene una delimitación teórica también cuando hacemos planteamiento de las variables que vamos a estudiar o de las categorías de acuerdo al enfoque que tomemos, que vamos a estudiar. Muchas veces encontramos que hay una mezcla de teorías dentro del proceso que pierde el sentido de complejidad y profundidad que debe tener el estudio en cuanto a las variables o a esas características teóricas o esos abordajes conceptuales que debe tener la investigación. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de la gerencia organizacional en los procesos de aprendizaje o o en la gerencia organizacional en la adecuada relaciones interpersonales en los contextos educativos. Entonces comenzamos a mezclar muchísimos elementos que están o vinculan lo que son las ciencias administrativas dentro del proceso y no les damos profundidad realmente a esas dos categorías que estamos tomando como ejemplo. Entonces empezamos a mostrar y a llenar de páginas
que realmente no aportan ningún sentido de complejidad ni a la gerencia organizacional ni a las relaciones interpersonales. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, que realmente sean vinculantes, de manera que cuando ustedes ejerzan ese proceso y quien los lea en un futuro, porque cada vez que ustedes los citen es porque los toman como precedentes, lo toman como antecedentes de investigación o los toman como aporte de sus teorías o de sus modelos. Entonces, tienen que tener también una profundidad en esas características teóricas o verdades conceptuales para que también ese otro investigador que los toma como referente tenga también aportes a su trabajo de investigación. Tenemos las características y técnicas. En este caso, tenemos el empírico analítico y en el caso cuantitativo, entendiendo bien que es parte del método deductivo y uno de los, diríamos, de los verbos utilizados dentro del proceso de investigación cuantitativo es el analizar, que es fundamental porque nos permite a nosotros encontrarnos allí con una postura propia, pero también a partir de las teorías que encontramos allí. Y en cuanto a los fenomenológicos hermenéuticos no cuantitativas, que vienen siendo las cualitativas en sí, bajo ese enfoque, bien, nosotros vamos hacia la hermenéutica, que es igual a la interpretación de esas teorías o de esos fenómenos que encontramos en la realidad. Entonces, nos damos cuenta que la investigación es rica, pero también es mixta, porque cada vez que nosotros ejercemos un proceso de investigación, desde el punto de vista personal y por la experiencia como investigadora, he podido notar que investigaciones puras no existen. Es decir, que sean en su totalidad cuantitativa o en su totalidad cualitativa. ¿Por qué? Porque siempre ejercemos dentro de esos procesos un conteo, un número, o también ejercemos un proceso de análisis propio que bien nos invitan a una reflexión y que haya esa mistura, que tenga una carga mucho más alta, ya sea del enfoque cuantitativo o del enfoque cualitativo, eso es otra cosa. Pero siempre hay un toque mínimo, pero lo hay en ese proceso, ya sea de una o de otra, siempre hay un toque que lo acompaña. Las dialécticas son esas investigaciones de acción. ¿Por qué? Porque hay una participación y más si es participante, porque allí estamos nosotros recogiendo en ese día a día una historia, un hecho, una situación, un problema, pero que llevamos anotaciones y que cada vez que se genera una nueva acercamiento a esa realidad social, hay un cambio, hay un movimiento que nos va permitiendo a nosotros ir conociendo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos informantes dentro de un proceso de investigación, esos informantes se manifiestan de acuerdo a su propia vivencia, a su propia historia. Entonces, existen esos movimientos que nos permiten darle riqueza al proceso de investigación. Tenemos también las características metodológicas, los abordajes metodológicos, sujeto, objeto y causa, que es la causalidad. Siempre hay una causa que nos invita a nosotros a irnos hacia un proceso de investigación. Si no está generada por la naturaleza, está generada por nuestra propia convicción de que nos lleva la experiencia a investigar algo que nos ha venido teniendo a nosotros en una disyuntiva y hasta en un propio discernimiento con nosotros mismos. Y eso es una causa para nosotros generar un proceso de investigación, por supuesto. Esto que está aquí está centrado entre lo que son los supuestos epistemológicos, noxiológicos y ontológicos de la investigación científica. Ya estamos acercándonos un poco más. Aquí tenemos concepción de ciencia. ¿Quién le gustaría leer conmigo para que me acompañen en este proceso? Buenos días, doctora. Buenos Método días, María. científico, causalidad
hipotético, deductivo, origen empírico, formulación de hipótesis, comprobación o falsación y demostración matemática. Ujú. Continúo. Sí, Fenomenología, comprensión de los fenómenos, elucidación de supuestos e implicaciones de los contextos. Dialéctico, empírico, objetivo del conocimiento, distinción entre el fenómeno y la esencia, parte de lo real y objetivo. La ciencia es una construcción histórica, investigación científica, proceso continuo. bien. También yo quiero darles cuál es mi posición también con respecto a lo del método científico. Si bien es cierto, el positivismo siempre lo marcó dentro de esa estructura, por ser tan riguroso y por tener uno de sus principios que es la objetividad y la lógica. Sin embargo, como pensantes, eso también lo lleva a que sea aplicable. ¿Por qué? Porque el método también se corresponde a una serie de pasos sistemáticos que se desarrollan dentro de un proceso. Esto no quiere decir que porque sea hipotético deductivo, el método no esté presente dentro de las investigaciones que son inductivas, en este caso como las del enfoque cualitativo. También allí está presente el método científico. Claro está, más flexible, pero siguiendo una serie de pasos que nos van a llevar a nosotros a tener una situación, problema y unas conclusiones. O de viceversa, porque hubo un modismo que podíamos iniciar con las conclusiones y terminar con el problema. Y eso es válido, pero igual sigue una serie de pasos. Así venga desde atrás hacia adelante, sigue una serie de pasos. Entonces, bien, eso era lo que les quería aclarar y por supuesto que es mi posición por la experiencia que he venido viviendo como investigadora. Ustedes también pueden refutar mi posición y es aplaudible, porque esto nos genera un proceso de discernimiento, de diatriba, de entendimiento y por supuesto de aprendizaje. Y como les decía, ustedes cada vez que dan un acompañamiento con su opinión, repercute en mí una nueva manera también de pensar y hasta de deslastrarme de esas conceptualizaciones o de ese pensamiento metacognitivo que me ha venido marcando. Hay un momento que yo puedo desprenderme de él y desaprenderlo. ¿Por qué? Porque me invitó y me generó confianza un nuevo paradigma. Entonces, por eso es lo importante de que podamos discernir dentro de las actividades. Bien, y los fenomenológicos, pues como ya saben, es la comprensión de esos fenómenos que están contextualizados, ya sean naturales, sociales, que se presentan dentro de o que intervienen dentro de un contexto determinado. Y por supuesto, se analizan todas las implicaciones, se comprenden, es más complejo aún. Por eso es que la hermenéutica forma parte de esos procesos o de este tipo de métodos que abordan la investigación y por supuesto que están dados hacia lo que son los enfoques cualitativos. El dialéctico también está en ambos, porque esa dialéctica que se recoge dependiendo también de si el nivel con el que vamos a estudiar o vamos a realizar nuestro trabajo está dentro del nivel longitudinal o transaccional, nos va a permitir esa dialéctica comprender si realmente se da a nivel de longitudinal, porque transaccional es una vez, ya se aplicó el instrumento, se recogieron los resultados y nos vamos a ese análisis. Mientras que el longitudinal nos permite a nosotros ir recogiendo en diferentes momentos esa realidad y por supuesto se adapta más al dialéctico, a esa concepción de ciencia desde el punto de vista del dialéctico. ¿Preguntas o algún aporte? Les digo que les dejé una información en la página que les va a permitir a ustedes tener una concepción real
y compleja de algunos aspectos que seguramente le van a permitir llevarlos a las tesis doctorales, como son los presupuestos filosóficos, epistemológicos y noxiológicos, dependiendo de la construcción que ustedes lleven. Ese material, allí tiene un material de Padrón, quien fue, si se quiere, somos discípulos de él porque nos tuvimos una formación en el año 2006 sobre algunos elementos que se recogieron dentro de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y que por supuesto él como profesor de la universidad, los aportes que generó fueron fundamentales y que aquellos que fuimos sus discípulos los recogimos y de alguna manera hemos venido profundizando, ampliando y también, no les voy a negar que en algunos casos objetamos algunos planteamientos porque esa misma experiencia nos ha llevado a esa comprensión. Bueno, aquí viene la explicación de las formas básicas de la explicación científica. Y está la nomológica deductiva, la inductiva estadística y la funcional. Aquí más adelante les voy a mostrar a ustedes cómo, cuando le hablé en la nomológica deductiva del SPLAN 1 y del SPLAN, aquí tenemos parte de lo que es ese proceso y por supuesto aquí les habla de que es aquella que a partir de ciertas leyes y condiciones iniciales puede deducir lógicamente una proposición. Es decir, puede estar marcado a través de una interrogante, una proposición que nos permite a nosotros explicar o predecir ese plan. Y ese plans, perdón, ¿qué es? Es la comprobación de un experimento o una observación, pero que parte de una ley general, de una ley científica. Son leyes generales que están presentes. Y cuando nosotros nos vamos al explanar, es que precisamente vamos a explicar esas leyes, pero también algunos hechos que se presentan en un momento determinado y que también están regidas por leyes generales. Es a veces, si se quiere, un poco complicado, pero cuando uno profundiza un poco sobre esto, va a entender realmente que las leyes universales están presentes y que aquellos científicos, aquellos filósofos en la antigüedad bien pudieron determinarlas y que hoy siguen presentes, porque los pensamientos de Aristóteles, Sócrates, Platón, y si nos vamos hacia la estoica, conseguimos a Anaximandro, a Anaxímenes, a Tales, a muchos filósofos que dieron aportes de una u otra forma a los procesos de investigación y que hoy en día se convirtieron en leyes generales que aún seguimos tomando como referente. Les quiero contar una pequeña experiencia. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo cité a Aristóteles pero lo hice a través de una cita. Y hubo un jurado que me tachó y me dijo que tenía que utilizar en primera fuente a Aristóteles, porque en las tesis doctorales no se aceptaban fuentes secundarias. Yo le dije, me va a disculpar, doctora, pero son tan accesibles las fuentes secundarias, porque si usted tiene los papiros o las primeras escrituras de Aristóteles y me las presenta, por supuesto que se lo voy a agradecer, lo voy a hacer en primer orden. Pero es que eso no lo tenemos a la mano, eso es histórico. Y hemos pasado por la Edad Antigua, la filosofía medieval, la filosofía contemporánea y la moderna. Todos citan a Aristóteles en segundo orden. ¿Y me va a exigir que yo tenga que presentarlo en primer orden? No. Y tampoco lo puedo quitar porque él está fundamentando en parte con su visión y sus corrientes mi tesis doctoral. Entonces les llevé una explicación casualmente planteada por Padrón, donde las tesis de segundo orden, sí, las bibliografías son muy antiguas, por supuesto que podemos aceptarlas con citas
y reflexiones de autores más recientes. Pero yo soy de las que creo, yo en lo particular, y el instituto tiene como norma, hay algunos jurados que dicen, no, la cita menor de 10 años, pero es que resulta que nosotros vivimos una historia de investigación, de teoría, de elementos que convergen dentro de nuestro proceso, y no podemos ser limitantes, y más si trabajamos desde la concepción humanística y andragógica todos los procesos académicos. Entonces tenemos que entender que si una teoría, caso mío, que hablé sobre la afectividad en mi tesis doctoral y cité la pedagogía del amor de Miguel de Unamuno de 1901, que escribió su libro, logré extraerlo a través de ediciones y ediciones que se fueron generando en España, pero su libro, el que él escribió, yo lo cité en primer orden, pero no me querían aceptar tampoco porque era de 1901, cosa que también fundamenté, y mi tesis doctoral tiene citas antiguas porque las consideré necesarias y fundamentales dentro de mi proceso, porque además me motivaron, me apasionaron para poder desarrollarlo. Entonces, eso es importante, que esas leyes, que esos constructos que existen ya y que ustedes tengan cómo fundamentarlo, pueden estar presentes así sean de data vieja. ¿Por qué? Porque esos son aportes que se han venido generando en la ciencia. Y esos paradigmas, aún cuando no sean modismo hoy, siguen teniendo cierta existencia de actualidad, porque nosotros hemos venido transitando por ese camino. Bien, y el esplándula aquí, como lo dice al final, es un enunciado que describe el fenómeno a aplicar. Es una descripción y no el fenómeno mismo, que el fenómeno mismo nos lo da el esplándula. Entonces, este esplándula tiene la estructura de razonamientos deductivos, simetría, explicación, predicción. La explicación de un hecho no es totalmente adecuada si su esplándula considerado a tiempo hubiera podido fundamentar la predicción de tal hecho. ¿Esto qué quiere decir? Si ya se hubiese dicho, si ya estuviese fundamentado como tal esa explicación. Entonces no tiene sentido que si nosotros no vamos a generar un aporte, describirlo tal cual como otro lo dijo. Ahí es donde viene la explicación nuestra, para poder dar sentido y coherencia a que se relaciona a esas leyes existentes, pero que también nosotros, desde nuestra historia de investigador, tiene una propia razón de ser. Continuamos. ¿Hay preguntas aquí? Bueno. Doctora, Ajá, dime. solamente una pequeña consulta. En la lámina anterior, ¿no es cierto? Dice que el explanadum en sí es una descripción y no un fenómeno en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces entendería que a través de la observación se va a explicar como tal, Sí, pero señor. Y si sin existen llegar. teorías o leyes Ajá, ya, se explican esas ajá. teorías. Ajá. Sí, general, Ok, muchas coronel. gracias. No, gracias a usted porque esto permite que también los compañeros aclaren. Coronel, en eso tiene mucha razón, porque la primera técnica que nos permite a nosotros encontrarnos con esa realidad es la observación. Y esa observación, la que también en un futuro va a recoger esa explicación sobre el fenómeno observado. Pero cuando nosotros nos vamos a la descripción de ese esplandum, que el esplanan es eso, lo observado y esas leyes que lo rigen. Cuando nos vamos a ese esplandum, que es la descripción de ese fenómeno, es ir un poquito más allá. Es colocar también nuestro propio razonamiento dentro de ese proceso para dar explicación a ese esplanam. Pero no podemos colocar el esplana, que es el fenómeno, tal cual, porque entonces no había ni predicción ni explicación. No sé si me expliqué. Sí, está claro. Ah, gracias.
aquí sigue estando dada en las ciencias sociales, que utilizan leyes estadístico-probabilístico, permiten tendencias, más no hechos aislados. ¿Esto qué quiere decir? Como les también anteriormente, que partimos de leyes que ya están previstas. Cuando nos encontramos con un hecho, seguramente ya está explicado. Cuando nos encontramos con un hecho aislado, tenemos que ir ya a una investigación que hasta muchas veces nos permiten los principios que anteriormente hablamos, si es falsacionismo o es el comprobacionismo, o que está dado hacia la falsación o hacia la comprobación. Entonces allí se nos complica un poco más la situación porque tenemos que ir a ese descubrimiento. Para poderlo explicar, tenemos que primero comprobarlo. Por eso es que dice que no va más a hechos aislados, sino va más directamente ya a situaciones que ya han estado y que tienen ya leyes previstas. Y aquí, como dice, utiliza leyes pretendientemente universales, naturaleza, ceteris paribus de las leyes sociales, limita la posibilidad de inferencia deductiva, con certeza del explanandum, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay una ley que está prevista en el explanandum y que nosotros, con la inferencia que le vamos a dar, esa deducción, ya parte de eso que ya está, está planteado, de una ley universal ya avalada, fundamentada y por supuesto comprobada. Aquí tenemos la estadística inductiva. ¿Quién me quiere acompañar con la lectura? Acá, doctora. Ajá, Sofía, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, estadística inductiva implica el análisis mediante la cual trata de llegar a conclusiones acerca de un grupo más grande o población, basado en la información de un grupo menor o muestra. Busca dar explicaciones al comportamiento de un conjunto de observaciones, probar la significación o validez de los resultados. Además, intenta descubrir las causas que lo originan, siendo de gran aplicación en el muestreo, logrando de esta manera obtener conclusiones que se extienden más allá de las muestras estadísticas mismas. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, ese proceso de descripción, cuando nosotros tomamos una muestra representativa o tomamos una población general, hay distintas maneras de poder seleccionar esa muestra. Y por supuesto la muestra puede estar dada selección simple, estratificada, puede estar dada también a una muestra censal. ¿Por qué? Porque en ese caso la población es pequeña y cuando la población es pequeña se toma ese universo completo para poder tener datos sólidos que nos permitan a nosotros llegar a esas conclusiones. Pero como bien lo dijo hace un momento coronel Roberto, bien están dados a un proceso de observación permanente, porque es que esa es la técnica que nos permite a nosotros recoger mayor información y aplicar, si se quiere, tanto la deducción como la inducción de una manera coherente y basada en una realidad. No va a ser simplemente a través de una percepción que nosotros podemos tener de esa realidad, sino que estamos enfocados en encontrar directamente de esa realidad los elementos, los datos, a través de esos informantes. Y esos informantes o esa población o esa muestra nos va a permitir a nosotros, por supuesto, descubrir las causas que lo originan, como lo dice allí, aplicando ese muestreo. ¿Por qué? Porque si la población es muy grande, nosotros tenemos que aplicar un muestreo. Y eso también lleva algunas fórmulas estadísticas, como la muestra piloto, también que nos permite a nosotros darle a ese instrumento una validez y una confiabilidad real. La validez es a juicio de expertos. La confiabilidad se aplica ya sea dependiendo del instrumento que nosotros utilicemos, si es dicotómico, si es múltiple o si es en escala Likert. La Likert en sí viene siendo entre 5 y 7, pero se utiliza también esa misma fórmula para aquellos instrumentos que tienen 3 alternativas,
de respuesta. Entonces, dependiendo de ello, es que nosotros podemos darle la confiabilidad. Y nunca una confiabilidad debe estar menos 60, pero tampoco debe pasar de 1, porque cuando es muy alta la confiabilidad, ya no es confiable el instrumento, porque no puede ser tan perfecto para que dé tan alta, pero tampoco puede ser menos de 0,60 para que dé tan baja, tampoco es confiable. Entonces son elementos que van allí dentro de esa sistematización metodológica que se le da a la investigación, pero que viene fundamental dentro de las 3 tesis doctorales, porque a través de esa información que nosotros recogemos, podemos tener claro el abordaje que le vamos a dar, ya sea a la teoría, a la aproximación teórica o al modelo teórico que nosotros querramos aplicar. En su defecto también hay investigaciones, por ejemplo, en el área de las ciencias criminalísticas que más van hacia la comprobación. ¿Ves? Entonces allí puede existir alguna manipulación de variables. O simplemente se recoge a partir de unos hechos o unos datos ya recolectados y se llega a un análisis profundo o a una interpretación profunda de esa situación encontrada y que le va a seguir dando mayor aporte a ese proceso el hecho de que la esté fundamentando. Entonces, son elementos que se van encontrando allí y que bien los van a ayudar a ustedes, no en este momento solamente, en el que ustedes van a ejercer un abordaje a un proceso de investigación atendiendo ya sea la estadística inductiva o atendiendo una interpretación de esa realidad, sino que en el futuro les va a permitir a ustedes, cuando sean tutores o jurados de los procesos de investigación, tener una clara idea de cómo ayudar o cooperar o aportarle a esos investigadores. Aquí tenemos el método funcional. ¿Quién me ayuda con la lectura? El método funcional es al mismo tiempo el más fecundo y el menos codificado de todos los métodos. Propone en el funcionalismo una investigación teórica, una interpretación y una postura metodológica. ¿Metodológica? No es metodológica, pero ahí se me fue la... Ok, metodológica general. Más allá del aspecto técnico, el método funcional representa realmente una ideología. Bien, gracias, general. Sabe que no me había dado cuenta de ese error. Bueno, hay que corregirlo. Ajá, como les decía, el método funcional precisamente permite eso, de que haya más una interpretación que una codificación como tal. Esa interpretación generalmente va hacia lo que son las investigaciones documentales o bibliográficas. Ya son menos de campo, pero que aunque el campo esté también presente, va más a ese tipo de metodología. Y por supuesto que representa un pensamiento, parte de un pensamiento propio o universal y en el cual también uno esté acompañando, que se haya casado también con ese pensamiento. Entonces, todas tienen una razón de ser. Todas tienen, por ejemplo, si vamos al pensamiento de Marx, eso partió del método funcional. Todo eso esos planteamientos que él estuvo generando como aportes a un pensamiento, a una ideología. Si vamos a otros que estén dados hacia el área de la gestión administrativa, el área de la educación o a cualquier área del conocimiento, bien, si va a esos pensamientos donde va implícito un pensamiento ideológico, por supuesto, están centrados en el método funcional. ¿Alguna pregunta hasta el momento? A mí me gustaría leer, por supuesto, lo que dice Hempel con relación a algunos aspectos que nos marcan dentro de la investigación.
¿Quién desea leer? Ya ha leído Roberto, Salma, María, Sofía. ¿Quién otro me quiere acompañar con la lectura? Aquí, doctora. Ajá, Sara, gracias. Hempel, citado en Velasco y Díaz de Rada, 1999, señala que explicar un fenómeno es dar causas de él, ya se trate de hechos, tendencias o regularidades. También declara que la etnografía no es incompatible con la explicación vista esta como un tipo de comprensión. Siendo así, se puede aseverar que los etnógrafos también pueden reflexionar sobre las causas y trabajar con conjuntos de hechos asociados. Erickson, 1989. También señala que desde la investigación interpretativa es posible solicitar los porqués en lugar de plantearse correlaciones entre conductas y otras variables. Aclara que la naturaleza de la causa, asumida desde la perspectiva interpretativa, puede ser considerada en ciencias sociales y señala que una explicación de la causa humana debe incluir la identificación de la interpretación del significado del actor. Velasco y Díaz de Rada, 1999. Gracias, Sofía. Este por qué va separado, porque es interrogante, o sea, es la pregunta que nos podemos hacer. Sí, como bien lo dice, mira, y aquí, si se pueden dar cuenta, ustedes aquí en esta parte ya les voy a decir que pueden trabajar con causas, con conjuntos de hechos asociados. Y eso es muy cierto, porque es que a veces los etnógrafos nos centramos solamente a estudiar un grupo social como tal, pero no consideramos las causas que han afectado o que han incidido o que han promovido en ese entorno algunos aspectos culturales y sociales. Entonces es importante que se tomen también los hechos aislados para que podamos tener, si se quiere, una integralidad al momento de llegar a la interpretación que pueda ser vinculante dentro de esa dialéctica, pero al mismo tiempo también dentro de esa intervención que tiene ese contexto en general. Aquí hay algo que me gustó también para darles. Aquí se trata de hechos, aquí cuando nos habla, ya se trate de hechos, tendencias o regularidades, aquí volvemos hacia algo que teníamos atrás. Las tendencias vienen siendo esos paradigmas emergentes. Y en muchos casos, en los hechos, están aquellos paradigmas que siguen presentes y siguen dando de qué hablar. Y por supuesto, la dialéctica presente siempre en las regularidades, porque nos va a permitir ir visualizando que esos fenómenos o que esos hechos, en la manera en que se van dando, cómo evolucionan, o si mantienen una línea directa o es lineal dentro de ese proceso. Eso es importante. A veces parece mentira. Dejamos algunos elementos como situaciones que no tienen gran importancia, pero que son fundamentales. En la actividad pasada, tuvo en la clase, porque a veces hay planteamientos que dicen que primero está el hecho y después la teoría. Y efectivamente siempre es visto así. Y más si se trata en el área de la ciencia criminalística o en la ciencia forense. Se da un hecho y después de allí, de una serie de hipótesis, proposiciones, vienen surgiendo elementos que van describiendo esa realidad hasta encontrar a través de la comprobación que ocurrió en ese hecho. Pero también a nivel teórico se puede dar primero una teoría. ¿Por qué? Porque va hacia una proposición y esa misma teoría también parte de un proceso de investigación que se va generando hasta lograr comprobarlo. Pero eso no significa que el hecho tenga más peso como tal, porque el hecho, a través de la observación, nos permite a nosotros que podamos dar explicación a través también de las leyes sobre esa generalidad. ¿Alguna pregunta?
Bueno, continúo entonces. Aquí tenemos, por supuesto, qué elementos debe tener el perfil de un investigador. Por supuesto, faltan muchos elementos, pero aquí traigo unos a colación que debe ser analítico, lógico, crítico, reflexivo, curioso, líder, racional, integrador, interdisciplinario, humanista. Hay otros elementos que también vienen aquí que son fundamentales como el ético, comunicador. Hay muchos elementos que pueden intervenir allí y que por supuesto el perfil del investigador es mucho más amplio. Esto nos lleva a entender que a partir, discúlpenme, pero es que está un poquito, que a partir de la reflexión podemos llegar a elementos clave dentro del proceso de investigación, que no podemos descartar en un momento determinado llegar a un análisis más que a una interpretación, que esa lógica deductiva o inductiva nos lleve a determinadas conclusiones. Por eso todos estos elementos, características que deben estar intrínsecos dentro del perfil del investigador, se va ramificando y se va ampliando, porque la experiencia nos va a llevar a encontrar algunos aspectos que tenemos que internalizar y que tenemos que asumir como investigadores. Vamos ahora aquí, ya es la reflexión final de mi parte. Siempre la investigación y la epistemología deben formar parte de la pertenencia, identificación y pasión con el desarrollo de la ciencia, de manera que en este mundo vida se estructuren y promuevan conocimientos en función del desarrollo humano. Bueno, esto es una frase que construí, un producto también de la experiencia como investigador, y no sé si ustedes tienen conocimiento, ya pronto celebramos el Día de la Poesía y quiero decirles muy humildemente que soy poetisa, escribo poesía, me inmiscuyo, la vivo, la siento, y la investigación como tal la veo como emblemática, como ese proceso de reencuentro con lo que queremos alcanzar, con lo que queremos llevarle a la sociedad del conocimiento, con lo que queremos expresar a través de la semántica, de la semiología, para que quede allí para la historia, que no queden letras muertas dentro de las bibliotecas, ni en nuestra CPU, sino por el contrario, que podamos llevarla a cabo a través de una explicación, que la demos a conocer, que el mundo sepa que estamos haciendo y que estamos trabajando para que la ciencia no se detenga y para que la ciencia siga avanzando con nuevos aportes que vamos generando. Por eso es que la siento, la vivo, la investigación la vivo como vivo la poesía. Bueno, esta es la fase ya final. Si quiero escucharlos ahora a cada uno de ustedes, voy a cerrar, a dejar de compartir. Creo que las diapositivas ya las subieron también para que ustedes las tengan. Voy a dejar de compartir para poder tener la pantalla abierta con todos ustedes. Sin embargo, no puedo tenerlos todos al mismo tiempo, pero sí puedo movilizar la pantalla para compartir un poco esta experiencia con ustedes. Ahora sí, los escucho. Ajá. No está identificado con nombre, está con Huawei. Lo escucho. Buenos días, doctora. Mi nombre es Marta. Marta, Bendiciones. ¿cómo estás? Igualmente. Gracias, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, doctora, desde la reflexión ya final de lo que acabamos de socializar en la mañana de hoy, pues yo considero que independientemente, ¿sí? de nuestro enfoque que orientemos o las estructuras que le demos a nuestro proceso de investigación, yo creo que independientemente de cualquier paradigma que lo enfoquemos, para mí personalmente, yo considero que tomemos
el paradigma que tomemos siempre llegamos como que a lo mismo, porque el propósito es generar conocimientos. Entonces, considero que esta parte de la epistemología del conocimiento, ¿de qué depende? Esto depende del enfoque y de la manera como nosotros los investigadores, en este caso nosotros los autores de nuestras tesis doctorales, tomemos el enfoque, porque no es cierto que este enfoque es mejor que el otro, que este demuestra más, que tiene más objetivo, es más objetivo, pues cada uno tiene una estructura diferente y cada quien tiene una ruta, una manera, un camino de llegar al conocimiento. Entonces, no me identifico así como que no me he casado con ningún modelo o un enfoque, pero considero que todos son importantes. ¿Y de qué depende? Depende de mi propósito, de mi investigación, a lo que yo quiero llegar para como que dar esa posible solución o para crear ese modelo o para innovar algo dentro de ese proceso investigativo. Gracias, Marta. Efectivamente, por eso en una de las diapositivas anteriores aparece la propia historia del investigador. Y es por eso, porque nos permite desde un sentir y pensar cómo nosotros la investigación la llevamos a cabo, la enfocamos y tomamos los paradigmas que puedan ser requeridos para ese proceso, dependiendo también de las variables o categorías que estructuren nuestra temática a investigar. Entonces es eso. Por eso que el funcionalismo habla de un principio ideológico también y de cómo nosotros a través de esa propia funcionalidad podemos generar aspectos coherentes con el desarrollo de la investigación y que por supuesto tienen un fin, lo teleológico, que es fundamental en toda investigación, que es el fin con que se hace y cuyo propósito es generar conocimiento, como tú lo decías, o dar respuesta a una situación, un planteamiento, una proposición, una hipótesis planteada. Gracias, Marta. Ajá. ¿Alguien más? Doctora Soledad, ¿cómo está? Qué pena. Orlando, ¿cómo estás? No, quería hacer un aporte. Yo he estado aquí frente al computador muy atento a todo lo que usted ha abordado el día de hoy y me parece súper que nosotros como investigadores allá a futuro debemos manejar todas estas temáticas que usted ha tocado el día de hoy. Entonces, no, súper bien acá, pendiente de todo. Entonces, a veces, todo lo que tocó el día de hoy me parece súper interesante. Gracias, Orlando. Gracias por sus palabras. Sí, uno trata siempre de que el conocimiento a nivel doctoral pues tenga esa carga de complejidad y que no se vayan con el prusianismo, que viene siendo eso repetitivo que muchas veces en los seminarios nos van dando, que es cómo hacer una investigación, qué es lo que contiene una investigación, qué elementos de tener ese trabajo de investigación, una estructura, si se quiere, muy básica. No hay que ir hacia lo complejo, porque como doctores, como futuros doctores, ustedes tienen que tener un abordaje conceptual y praxeológico de todos estos elementos que hemos tocado hoy. Y que aún hay mucho más, pero en la misma experticia y en esa misma indagación que ustedes van a ir generando, eso le va a ir ampliando y ramificando. Y por eso es que digo, la investigación es tan mixta y es tan rica que después uno se apasiona y la ve como parte esencial de la propia vida. Gracias, Orlando. Ajá, sí, Gen. Buenos días, doctora Soledad, compañeros. Buenos días. Bueno, para comentarle que también he estado muy atenta con algunos problemas de salud, un poco de amigdalitis, de gripa, pero sí pendiente, muy atenta a todas sus recomendaciones que han sido tan enriquecedoras y que nos llevan a nosotros a fortalecer y a hacer de nuestro trabajo de investigación algo más productivo, de verdad. De pronto no he podido participar mucho porque tengo problemas en la... Pero quiero decirle bueno, que muchas gracias, que de verdad sus aportes son muy importantes para nosotros, para mí personalmente,
y que nos están ayudando a enriquecer esa tesis doctoral que con tanto amor estamos haciendo para sacar este título que bueno, que todos anhelamos. Muchas gracias y un saludo a los compañeros. Gracias, Igen. Usted utilizó una palabra muy elemental, fundamental dentro de esa psicología del investigador, y que es esas emociones, y que el amor debe estar presente en todo, absolutamente todo lo que hagamos. Por eso les decía que generalmente la poesía habla del amor y del desamor, o habla de ese ambiente natural hermoso, de cómo las metáforas nos pueden llevar a involucrar las flores dentro de un sentimiento. ¿Ves? Así debe ser la investigación, debe tener esa carga de emotividad, para que ustedes siempre se sientan entusiasmados, los mueva el hecho de tener un resultado y unas conclusiones y un constructo teórico que ustedes generen, o un modelo que bien va a ser de aporte y de aplicabilidad posteriormente a la ciencia. Esas cosas tienen que apasionarlos, tienen que vivirlas y sentirlas. Y en esa propia historia, vuelvo, del investigador, eso es lo que le hace más loable a que su trabajo de investigación final, esa tesis doctoral, sea abordada desde lo más profundo y desde lo más complejo. Ay, disculpen. Desde lo más complejo. Sí, señora, yo soy una Gracias. convencida de que tenemos que enamorarnos de lo que hacemos, y que ese amor que nosotros le ponemos a todo es lo que nos da como que ese éxito y esa satisfacción al final. Si no Así amamos es. lo que hacemos, no estamos haciendo nada, porque el amor, de verdad, como usted lo dice, es como lo esencial, es como lo que marca la diferencia en lo que nosotros hacemos día a día. Si no lo hacemos con amor, no está bien hecho. Gracias, Igen. Ajá, ¿alguien más? Por favor, los quiero escuchar. Profe, me pareció muy interesante la parte de los soportes teóricos cuando usted mencionaba acerca de que hay unos autores muy antiguos, muy viejos y que tienen sus conceptos, pero sin embargo hay autores recientes que lo han tomado y han reflexionado sobre eso, y de eso se trata la investigación, que no quedemos allá en esos conceptos antiguos, sino que vayamos avanzando y vayamos reflexionando sobre eso. Entonces me pareció muy interesante esa parte, sobre todo que una vez se toma unos autores y de pronto dicen, no, que eso está muy desactualizado, pero resulta que uno hace su propio aporte y hace sus propias reflexiones sobre ello. Entonces, no debemos tampoco dejarlos allá resegados ni nada de eso. Entonces me pareció interesante esa parte. He estado muy receptiva a todo lo que usted está diciendo, porque me parece cada uno de los elementos que ha dicho muy interesante. Y de pronto estaba esperando ya lo último para dar mi aporte, pero de todas maneras, profe, y de verdad todo lo que dijo es muy interesante, y de pronto lo dijo en una forma que uno lo pudo asimilar claramente, porque a veces se ponen de pronto a divagar y hablando cosas muy generales, y usted lo tomó en un plano donde todos pudiéramos entenderlo. De verdad, me pareció muy buena su Gracias, Julia. participación de hoy, su aporte de hoy. Muchas gracias. Gracias, Julia. Y lo que dice Julia es muy cierto. A veces dejamos en el abandono autores que han dado aportes significativos en la historia. Y por el hecho de que tienen una historia que data de más de 10, 15, 20 años, los relegamos. Y resulta que todos esos elementos nos han permitido no solo reflexionar, sino también hasta refutar. Y eso nos lleva a nosotros a tener una verdadera coherencia dentro del proceso de investigación. Aquí, y eso lo he hablado, y si se consiguen con algún jurado que le diga que está muy vieja, que está muy esto, le dan la explicación que yo les di, porque yo les he dicho a todos que no podemos descartar aspectos a menos que hayan dejado de tener vigencia porque fueron objetados y que la comprobación haya dado otro resultado que esté dentro de la investigación y la historia.
Pero mientras ninguno pueda refutar esa teoría, es como la teoría de los filósofos de la Edad Media, que todos estuvieron muy enmarcados en el cristianismo. ¿Por qué? Porque es que las universidades nacen precisamente en la Edad Media y nacen dadas más a lo que fueron los conventos, lo que fueron los monasterios. Allí es donde empiezan a nacer las universidades y están enmarcadas por San Agustín. Y San Agustín dio muchas propuestas al escolantismo o a los escolásticos. Y entonces eso todavía se vive, que ya no son tan dogmáticas como eran antes, otra cosa, pero todavía el escolantismo se siente dentro de las universidades, se sienten dentro de las aulas. Entonces, ¿cómo podemos apartar lo escolástico cuando aún se viene dando? Sin embargo, lo escolástico dogmático ha perdido un poco más porque ya hemos querido ser un poco más flexibles, más humanistas, que no significa también que no fuesen humanistas, sino que eran estructuras más disciplinarias y cerradas. ¿Ves? Pero eso todo hay que tomarlo en consideración, y más cuando nosotros ejercemos este rol fundamental, Julia, como en el caso de ustedes, que viene siendo Sara, perdón, lo que viene siendo la formación en las escuelas, en los colegios, en las instituciones educativas y en las universidades. Gracias. ¿Alguien más? Sí, doctora, tenía levantada la mano. Ah, cómo no, general. Sin duda, yo creo que Probablemente. la parte doctrinaria, la parte teórica, con los enfoques y la información que nos permite clarificar en algunos casos, en otros refrescar. Y bueno, se adelantaron a lo que yo también iba a plantear sobre la base de la bibliografía antigua. Sí, sin duda, yo creo que esa es la base y soporte de todo el proceso evolutivo de la gestión del conocimiento, del aprendizaje, de los planteamientos desde las diferentes perspectivas, que eso nos lleva a fecha actual, ¿no es cierto? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Cuáles son los elementos sustantivos dentro de un principio, de una teoría, de un postulado, de un axioma, etcétera, etcétera? Y que cuando uno ha leído o tiene conocimiento de algún libro específico o de algún tema en particular, yo creo que sin duda se tiene que echar mano como base válida del trabajo que se va a desarrollar. Y sí, hoy es muy común a nivel académico en muchas universidades, ¿no? Y el Ecuador no escapa a eso, de que la bibliografía es muy antigua. Entonces, cuando uno justifica y fundamenta desde la perspectiva no solamente teórica, sino con un asiento y asidero de conocimiento real de por qué se está utilizando o parafraseando tal o cual texto, pues ahí pues como que la gente se queda sin mucho argumento y no discute o no profundiza esa discusión. Entonces, yo considero que lo que usted ha tratado el día de hoy nos abona significativamente a entender, como le digo, algunas cosas y también clarificar varios de los aspectos que de una u otra manera en nuestro quehacer diario y en la cotidianidad de nuestras actividades la hemos venido desarrollando por algún tiempo, pero ya con una precisión mucho más clara y enfocado lógicamente al fin que se persigue, que es el desarrollo y la complementación de un trabajo de investigación en el nivel que corresponde. Eso de mi parte y muy clara la explicación, el tema y los temas abordados pues van a ser de mucho aporte y creo que en cada uno de nosotros, sin temor a equivocarme, nos deja esa información, ese conocimiento, ese nuevo aprendizaje muy claramente identificado. Gracias, coronel. Sí, efectivamente es así. Lamentablemente y nos encontramos dentro de las instituciones universitarias
que se apegan a modismos en el que limitan la abstracción y extracción de elementos claves en la historia de las teorías o de la epistemología de esos tratados del conocimiento, y alejan a investigadores que han sido fundamentales para que hoy día nosotros podamos también llegar a formular y hasta reformular algunos aspectos teóricos. Las universidades muchas veces nos anclamos en ser escépticas y dogmáticas y no permitir una flexibilidad y entender al investigador como un ser que está en proceso de construcción, o que si ya está en ese proceso y tiene experiencia, dejarlo ser. Entonces los cercenamos y los vamos llevando a estructuras rígidas que exigen las universidades, convirtiéndolas, por supuesto, diría yo, en bizarras, al no permitir un proceso flexible y de identificación real en esa propia historia que tiene el investigador. Sí, coronel, lamentablemente nuestras universidades en Latinoamérica y el mundo, pues muchas veces coartamos ese principio de flexibilidad que debe tener un investigador en el abordaje propio de los temas de investigación, en la aplicación de los instrumentos, en ese recorrido epistémico y por supuesto metodológico que debe llevar la investigación. Si no queremos llevarlo, si se quiere, hacia el camino que nosotros queremos, y eso no debe ser. En esta institución, ustedes son los creadores de ese conocimiento o son los aportadores de un híbrido del conocimiento, y que bien, en la medida en que sean citados y que sean reconocidos, le vamos dando esa confiabilidad o esa fiabilidad a esa investigación, partiendo, por supuesto, de esos principios de lo falseable y de lo comprobable o de lo verificable. Gracias, coronel. ¿Alguien más? Doctora, yo quería hacer un sí, apunte. Marta, nuevamente. Marta, dime. Doctora Soledad, sí, con respecto a los compañeros y hablando sobre las teorías, toda esa parte teórica de autores, que autores que están como que dice uno, que están prácticamente ya, que no son válidas, pero resulta que a veces en nuestras investigaciones, doctora, encontramos autores que son pioneros de teorías y que todavía estamos en el siglo XXI y esas teorías continúan vigentes, por ejemplo, la teoría de Jean Piaget del desarrollo cognitivo es una teoría que a pesar de que varios autores han tratado de como que de modificarla, han tratado de complementarla, permanece en vigencia la teoría de Jean Piaget del desarrollo cognitivo del niño, por citar un ejemplo. Entonces consideramos que a veces que si las citamos en nuestras investigaciones no son válidas, pero como decían los compañeros, si nosotros tenemos como que ese argumento, tenemos como que hacemos un análisis para poder argumentar del por qué puede estar allí, porque se considera que como es como un teórico que fue prácticamente, como decimos nosotros, el primero que habló de la temática y es el pionero en este caso. Entonces yo también considero que, porque a veces no nos enfrascamos, que son 5 años atrás, que ese conocimiento está rebasado, que no está actualizado, pero sí hay autores y hay teorías que hay que citarlas porque merecen citarlas, porque son todavía importantes. Entonces yo considero también esa parte en cuanto a citar autores en nuestras investigaciones. Gracias, Marta. Es así. Y se pudieron dar cuenta que en las diapositivas que les traje, más explícitos que esos autores que les hablé y que datan de más de 20 años, otros más de 30 años, otros hasta más de 40 y 50 años, es porque tienen una esencia real de lo que hemos vivido y lo que hemos venido viviendo dentro de los procesos investigativos y que nos van a seguir marcando. Es que no podemos ni siquiera apartar la filosofía antigua, ni la medieval, que es la de la Edad Media, ni siquiera la filosofía contemporánea, ni la moderna, porque cada uno tiene su razón de ser, pero también tiene una esencia que viene pautada por paradigmas y por teorías
que fueron vigentes y que siguen vigentes. ¿Por qué? Porque es citado por tal, porque es citado por aquel otro. Eso es lo importante, es no descartar. Si ustedes se consiguen algo fundamental que consideran muy importante para su investigación, pero data el año 60, no importa, incluyanlo, porque eso le va a dar un refuerzo a la cientificidad y al carácter teórico que debe representar la investigación. ¿Alguien más? Acá, doctora. Ajá, Sofía, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegra saludarles, lo mismo a los compañeros. A mí me atrapa la idea de algo que escuché durante la mañana y es el hecho de que no hay investigaciones puras. Pues comparto de gran manera la idea porque en realidad con esto del principio de flexibilidad creo que es una necesidad del investigador apoyarse también en los distintos métodos para poder orientar el estudio que lleva hacia realmente vislumbrar las alternativas de solución. Además, yo diría que el conocimiento de cada uno de los métodos cada día nos enriquece más y nos da también posibilidades múltiples para poder abordar un mismo fenómeno de distintos puntos. Por otro lado, hablando de lo complejo, que en algún momento refirió que a medida vamos avanzando y hablaba del doctorado, vamos entrando un poco a lo complejo. Y yo comparto también la idea de que a medida vamos entrando a lo complejo, se nos hace más fácil la interpretación. Es decir, nosotros sí complejizamos en el pensamiento, en los conocimientos, porque profundizamos en ellos, conocemos más, pero a pesar de necesitar o requerir mayores habilidades de pensamiento, mayores índices de concentración y demás, es más bonito el hecho de ver cómo interpretamos cada día mejor los fenómenos en los que nos encontramos o que visionamos en los contextos en que nosotros compartimos. Además, yo diría también que el hecho que usted planteaba de no quedarnos en la repetición de estructuras de investigación que ya tenemos ahí, es decir, venimos que ya sabemos cuáles son los procesos, cuáles son los pasos, que los métodos, que las teorías, pero sí entonces el hecho de complejizar en estos temas nos permite aún más aplicar el principio de flexibilidad. Y yo diría que lo más bonito en los procesos de investigación también es que nosotros podamos ser parte de ello, pero sentir eso que estamos tratando de descubrir, no que nos quedemos en la estructura, en el hecho de plantear unos objetivos, de trazar unos aportes a partir de teorías, sino más bien de nosotros poder vivir la experiencia como investigadores, poniéndole esto de las emociones, de la pasión también, sin subjetivizar. Por otro lado, también en el mismo sentido, debemos tener en cuenta que a pesar de todas las situaciones que abordemos, de los métodos, de las estrategias, de la manera en que nos metamos en el cuento, también es tener siempre claro que lo que buscamos con investigar no es más sino la solución de unas necesidades o por lo menos vislumbrar las alternativas que pueden transformar esa realidad del fenómeno que estudiamos. Entonces, qué bonito es que a medida vamos complejizando en esto de los aprendizajes, de los conocimientos en torno a este tema, podamos también tener la certeza de que lo vamos a aplicar sin tener en cuenta estructuras rigurosas, sino más bien poder vivenciar la experiencia desde el amor también en lo que hacemos y poder, como digo yo siempre, tener entre ceja y ceja la intención de solventar el fenómeno. Gracias, Sofía. Excelente. Sabes, Sofía, que escuchándote me permite también llegar a la reflexión que en esa rigidez lo que hace es cercenar la verdadera voluntad que tenemos como investigadores. Pero hablaste de algo muy importante también allí, que es lo que nosotros tenemos como necesidad. Y es que realmente un problema a nivel de investigación se conceptualiza, vamos a decirlo así, como una necesidad sentida dentro de un contexto determinado y que nos permite a nosotros abordarlo para tener respuestas y por supuesto llegar a unas conclusiones. Entonces, eso que tú estás diciendo es poder entender a ese investigador
desde su propia vivencia, de su propia realidad, porque es el que siente esa necesidad. Y llevándola, como lo dices allí, desde la pasión, desde el amor y desde ese encuentro con uno mismo y con esa realidad observada, nosotros podemos tener respuestas realmente reflexivas, interpretadas, ya sea analizadas, y en que en esa mistura y la investigación, bien Barrantes inicia con una propuesta cuando nos hablaba de la investigación cuantitativa, o sea, cuantitativa y cualitativa, que muchos se dieron golpes y dijeron que eso no existía. Después vino la investigación mixta, después la investigación complementaria, pero que al igual se relacionaban todas, que tuviesen distintos nombres, bien, pero que se relacionaban. Sin embargo, la complementaria, ¿qué es lo que permite? La mixta debe tener un 50 y un 50 para que sea mixta como tal. La complementaria permite que la otra va a ser complemento y parte de la otra. Si está en el enfoque cuantitativo y tiene también una carga cualitativa que sea significativa, entonces va a permitirle complementar este otro lado. Y eso va en sí en cómo se lleve a cabo la selección de los instrumentos que se tomen en consideración. Porque puede tener una encuesta con ítems cerrados, de sí, no, o de siempre o nunca, o de siempre, algunas veces, nunca, o de siempre, casi siempre, nunca, algunas veces, casi, nunca, dependiendo de cómo se enfoque, pero que al mismo tiempo va complementada con una entrevista a profundidad que ustedes hacen expertos y que eso va a ayudar a darle un sustento más complejo al proceso de investigación. En eso es que depende realmente, pero que como lo decía, gracias por compartir mi percepción, mi opinión y que la defiendo, es que nosotros no podemos, o sea, las investigaciones nunca van a ser totalmente puras. Porque el hecho que nosotros tomemos una muestra, tomemos una unidad de análisis y digamos que tenemos a 25 informantes, a 2 informantes, a 3 informantes, estamos cuantificando y estamos numerándolos. No me despido de todos, realmente muy contenta por la participación de ustedes. Jorge, ¿cómo está? Bueno, mis saludos a todos realmente. Estaremos compartiendo otra experiencia. Ya les queda poquito para la inscripción de su trabajo. Las sustentaciones van a estar definidas entre finales de abril y principios de mayo, lo que es la defensa de su tesis doctoral. Y bueno, tenga por seguro que desde mi posición como profesora de seminario y como investigadora, los voy a acompañar en todo momento. Me he reunido ya con varios de los tutores y hemos venido revisando algunos aspectos y por supuesto dándole algunas sugerencias también, porque la experiencia de vida, la experiencia de investigación y la misma experiencia en cuanto a aprendizaje de teorías, conceptos y de haber desaprendido muchas cosas y haber reaprendido tantas, también lo llevan a poder compartir con sus tutores y con sus jurados parte de este proceso. Fabricio, también desde Ecuador, tenemos a 2 en Ecuador, que es el coronel Roberto Moreno y Fabricio Polo, que nos acompañan como hermanos latinoamericanos, a nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos ecuatorianos, y que bueno, seguimos aquí avanzando. También están los hermanos venezolanos, compatriotas, están aquí también presentes, y bueno, a ustedes mi abrazo y mi consideración, y continúo aquí, continúo para seguir estando con ustedes y para seguir siendo parte de este proceso. Que tengan excelentísimo día.